Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy les contamos, republicanos y demócratas alcanzan un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno en Estados Unidos. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía alemana vislumbra un panorama sombrío. En nuestro recorrido digital, reservas internacionales rusas alcanzaron nuevo máximo histórico. Y lo adelantábamos en los titulares, senadores republicanos y también demócratas han alcanzado un acuerdo clave para ponerle fin al cierre del gobierno de Estados Unidos. Con 60 votos a favor y 40 en contra, el Senado ha aprobado iniciar el debate de la ley que, una vez fue sancionada, reabrirá temporalmente el gobierno federal. Esta medida busca remediar la crisis de 40 días que ha provocado la cancelación de miles de vuelos. La suspensión de asistencia alimentaria también fue parte de la misma. Y a su vez la falta de pago a más de 1 millón de trabajadores federales, aunque la legislación va a permitir reabrir el gobierno a corto plazo y cubrir así los presupuestos completos para el año fiscal 2026. Las consecuencias del cierre aún son palpables, afectando a unas 24 millones de personas, en especial a los adultos mayores. Y seguimos en la nación del norte porque en medio de todas las turbulencias económicas se esperan altos precios del pavo en esta temporada navideña, lo que pone en riesgo la tradicional cena de Acción de Gracias. Vamos a escuchar a David Anderson, economista ganadero del servicio de extensión AgriLife. Los precios del pavo se han disparado en el mercado mayorista a medida que se acerca el Día de Acción de Gracias. Una ave entera que pesa de 10 a 15 libras ahora tiene un promedio de $1,62 por libra, en comparación con solo $0,99 hace un año. El aumento es aún más dramático para la carne de pechuga de pavo, que impulsa los productos de delicatessen, saltando de menos de $2 por libra el año pasado a más de $7 por libra en la actualidad. La producción de pavos ha bajado alrededor de un 8% en comparación con el año pasado. Esta caída se debe a dos factores principales: el impacto de la influenza aviar altamente patógena y los ajustes a largo plazo de la industria a la disminución de la demanda. Años de falta de rentabilidad y preferencias cambiantes de los consumidores llevaron a los productores a reducir, y la IAAP redujo aún más los suministros, lo que hizo subir los precios. Y ahora nos trasladamos a Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo un llamado en la conferencia COP30, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, para derrotar el negacionismo y priorizar la vida sobre la guerra. Durante su alocución, el jefe de Estado brasileño, Lula da Silva, ha condenado la ausencia de los líderes que promueven los conflictos armados y ha criticado el aumento del gasto militar mundial impulsado por Estados Unidos y los países europeos frente a la escasa inversión en mitigación climática. Asimismo, el secretario ejecutivo de la Convención marcó en la ONU sobre el cambio climático, Simone Still, y alertó sobre las consecuencias económicas y sociales de la inacción ante la crisis ambiental global. La COP30 reúne a delegaciones de más de 190 países y se va a extender hasta el 21 de noviembre, siendo esta la primera vez que la conferencia se celebra en el corazón de la selva amazónica, una región símbolo de la lucha global contra la deforestación y el cambio climático. Hacer la COP aquí ha sido un desafío tan titánico como lo es poner fin a la contaminación del planeta Tierra. Habría sido más fácil organizar esta COP en una ciudad que ya está hecha, una ciudad que no tiene problemas. Pero decidimos aceptar el desafío de organizar esta COP en el estado de Amazonas para demostrar que cuando existe la voluntad política, cuando existe la disposición, cuando existe el compromiso con la verdad, se puede demostrar que no hay nada imposible para la humanidad.
Si hay valentía, se puede enfrentar cualquier desafío. Y el mandatario brasileño además propuso la creación de un Consejo de Clima de cara a los desafíos actuales del calentamiento global. Tenemos que avanzar también hacia una gobernanza más robusta, de tal forma que las palabras se transformen en acciones. Proponemos la creación de un Consejo del Clima que se presente a la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta es una forma de hacer frente a este desafío y llevarlo al nivel que merece. En tercer lugar, invoco a la comunidad internacional a que coloque al ser humano en el centro de la agenda del clima. El calentamiento global va a hacer que millones de personas caigan en la pobreza y en el hambre, y esto va a retroceder décadas de lo que hemos avanzado. Y entramos de lleno en Oriente Medio porque las familias desplazadas en Gaza no ven ningún alivio tras haberse cumplido un mes después del supuesto alto al fuego. Más detalles los tenemos en el siguiente material. Veamos. Un mes ha pasado desde que entró en vigor el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Las familias desplazadas afirman que la vida diaria sigue siendo una lucha constante, con escasa ayuda y sin señal de recuperación. Sin embargo, muchas familias continúan la lucha. Un ejemplo de resiliencia lo encontramos en Mohamed Antis, de 37 años, antiguo taxista. Vive ahora con su familia en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza. Su hogar fue destruido por tercera vez en 15 años. Durante los peores momentos de la hambruna, sobrevivieron a base de verduras silvestres. Durante la hambruna, sobrevivimos a base de sopa de verduras silvestres durante 2 meses. La hambruna duró 4 meses y durante 2 meses no tuvimos absolutamente nada de comida. Traje alimentos para animales. Mi esposa lo molió y lo cocinó en forma de albóndigas para darles algo de comer a mis hijos. Para sobrevivir, Antis construyó una estufa improvisada y cavó una letrina cerca de su refugio. La rutina diaria de su familia gira en torno a acarrear agua, cocinar y cuidar a los niños. Hemos estado esperando que la guerra termine para que llegara la ayuda, pero incluso después del alto al fuego no hemos recibido ninguna asistencia. De vez en cuando nos dan un poco de pan, a veces solo una vez cada 3 días. Esa pequeña cantidad apenas alcanza para una comida para toda la familia y desaparece rápidamente. Tenemos muchas ganas de comer carne o algo parecido, pero no podemos permitírnoslos. De hecho, no soy la única. Mis hermanas sienten lo mismo. Todas queremos comer comida rica, carne, empanadas, verduras, naranjas, manzanas. También queremos salir a dar un paseo y divertirnos. Hay que señalar que un mes después del supuesto alto al fuego, el ejército israelí continúa abriendo fuego contra civiles que se aproximan a sus puestos. Desde el 10 de octubre, más de 240 palestinos han muerto por disparos y más de 600 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Lo que sí es cierto es que tras cumplirse un mes del alto el fuego, para muchas familias gazatíes, la idea de regresar a casa o a una vida mínimamente normal sigue siendo un sueño inalcanzable. Y nos vamos a Nigeria porque la economía registra un fuerte crecimiento, así lo ha afirmado recientemente el ministro de Finanzas y ministro coordinador de Economía de Nigeria, el señor Wal Edun. El funcionario ha afirmado que el Producto Interno Bruto de Nigeria ha crecido en un 4,23% en el segundo trimestre de este año 2025 y ha señalado que fue la cifra trimestral más alta en una década. Aparte de la era posterior a COVID, el ministro ha señalado que las reformas en curso, aunque desafiantes, están impulsadas por un objetivo claro de construir una economía competitiva que pueda crear empleos y saque a millones de personas de la pobreza al mismo tiempo. Ha revelado que 13 sectores se han expandido en más del 7% frente a 9 en el trimestre anterior. Evidencia esto una amplia resiliencia y además ha explicado que el sector industrial casi ha duplicado su crecimiento del 3,72% al 7,45%, lo que refleja el aumento de la productividad y el renovado interés de los inversores.
Ahora nos vamos a ir a la primera pausa, pero les contamos que al regreso estaremos hablando en nuestro expediente económico sobre los números rojos que presenta la economía de Alemania. Nos vamos a la pausa, pero ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y les contamos que la economía de Alemania se estanca en el tercer trimestre de este año 2025. Según datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística, el crecimiento del PIB se estancó 0%, manteniéndose sin cambios entre julio y septiembre en comparación con los 3 meses anteriores. Este dato, ajustado por precios, estacionalidad y calendario, se conoce después de que el PIB germano retrocediera en un 0,2% en el segundo trimestre y aumentara entre enero y marzo en un 0,3%. La economía de Alemania, la mayor de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, encajó 2 años consecutivos en recesión en 2023 y en el 2024. Para este 2025, el gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer ligeramente con una expansión del 0,2%, mientras que para el año 2026 y 2027 las proyecciones del Ejecutivo muestran respectivamente un alza del PIB del 1,3% y de 1,4%. Y según el diario alemán Bild, la situación de la economía alemana atraviesa la crisis más larga y provoca graves tensiones en el canciller Friedrich Merz. Cabe señalar que la situación actual genera tensión, ya que la economía alemana vive la crisis más larga hasta la fecha. En particular, desde principios del año 2023, las empresas han comenzado a producir menos bienes y los indicadores económicos siguen cayendo. En agosto, la tasa de desempleo alcanzó los 3 millones, la más alta de los últimos 10 años. Y les contamos que Alemania llevaba 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo. Es un giro sorprendente para la mayor economía de Europa, que durante gran parte de este siglo había ampliado sus exportaciones y también dominado el comercio mundial de productos de ingeniería como maquinaria industrial y automóviles de lujo. ¿Qué ha ocurrido? He aquí algunas razones que explican el actual bache económico de Alemania. Veamos. Una de las principales razones que han llevado al declive la economía alemana ha sido el desprendimiento del gas ruso, lo que supone un adiós al gas considerado económico. Y es que los ciudadanos en Alemania pagan hasta un 82% más por calentarse en 4 años tras dejar la dependencia del gas ruso. Es preciso indicar que en Alemania lo habitual es que la calefacción sea un gasto incluido en el alquiler, pero ese coste se paga en base a una estimación. Si esa estimación ha sido demasiada o insuficiente, al final del año el inquilino debe recibir lo que pagó de más o pagar lo que le falta para saldar la cuenta. La Asociación de Administradores Inmobiliarios de Alemania estima que el costo en calefacción crecerá en 2025. Por ejemplo, calentar un apartamento de 70 metros cuadrados con gas costará un 15% más, hasta los 1.180 euros respecto a 2024. Otro dato importante a destacar que ha afectado la economía alemana es que cuando se interrumpió el flujo del gas ruso, se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas.
Ambos costos son piezas claves para industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio. En este sentido, Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado o GNL, superenfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El gas natural licuado cuesta más que el gas de gasoducto. Lo que sí es cierto es que la electricidad cuesta ahora más a los usuarios industriales de Alemania, lo que supone un duro golpe para la mayor economía de Europa. Y otro de los factores que están empeorando la ya maltratada economía alemana, como vinimos diciendo, son los aranceles de Estados Unidos que están impactando a los principales fabricantes de automóviles como Volkswagen y Mercedes-Benz, el cual han registrado importantes caídas en lo que tiene que ver con los beneficios durante los 3 primeros trimestres de este 2025. Más detalles los tenemos en el siguiente informe. Veamos. Los elevados aranceles impuestos por la administración Trump a los vehículos fabricados en la Unión Europea han supuesto un duro golpe para el sector automovilístico alemán. Y si bien un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos redujo el tipo arancelario del 25 al 15%, las cifras del sector demuestran la magnitud del daño causado por la interrupción del comercio. Volkswagen declaró en su informe financiero recientemente que el aumento de los gravámenes de Estados Unidos supondrá una carga adicional de hasta 5.000 millones de euros para la compañía este año. Hay que señalar que los beneficios del gigante automovilístico durante los primeros 9 meses del año cayeron un 58% interanual, hasta los 5.400 millones de euros. Asimismo, sus ventas en el mercado norteamericano disminuyeron un 11% en los 3 primeros trimestres como consecuencia del impacto de los aranceles. Al mismo tiempo, Porsche, la filial de autos deportivos de Volkswagen, registró una drástica caída en sus ganancias operativas, alcanzando apenas los 40 millones de euros en los 9 primeros meses del año, una disminución considerable respecto a los 4.000 millones de euros del año anterior. Por su parte, Mercedes-Benz anunció el miércoles una ganancia neta de 3.880 millones de euros en los primeros 3 trimestres, lo que representa una disminución de alrededor del 50%. De igual forma, sus ventas, ingresos y ganancias de automóviles disminuyeron durante este periodo. Según un informe de la compañía, indicó que hay una gran incertidumbre generada por las políticas arancelarias estadounidenses y otros factores macroeconómicos que continúan tambaleando esta industria. Ahora nos vamos a ir a una segunda pausa, pero les contamos que al regreso, en nuestro recorrido digital, hablaremos respecto a las reservas internacionales rusas que alcanzaron un nuevo máximo histórico. No se vayan, que ya volvemos con mucho más impacto económico. Gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestro recorrido digital con la agencia de noticias Prensa Latina, que titula de la siguiente manera: reservas internacionales rusas alcanzaron nuevo máximo histórico. Las reservas internacionales de Rusia el 8 de noviembre de 2025 ascendían a 725.842 millones de dólares, con lo cual han alcanzado un nuevo máximo histórico. Esto lo difundió el Banco Nacional de Rusia. Según la entidad, cuando comenzó noviembre, las reservas eran de 631.573 millones de dólares, por lo que el incremento en esa divisa fue de 1.76% o de 12.054 millones. El banco ha recordado que octubre de 2025 las reservas en divisas disminuyeron en 1.18% hasta los 426.020 millones de dólares, mientras el valor del oro monetario en las reservas ha aumentado en 6,24%, alcanzando así los 299.821 millones de dólares y estableciendo de esta manera un récord histórico.
Pasamos al siguiente portal, que en este caso es Dispan TV, y titula de la siguiente manera. Descubrirán Cainat en Khorasan del Sur, la cuna mundial del oro rojo. El clima y el suelo únicos de Cainat, en la provincia de Khorasan del Sur, crean las condiciones ideales para el cultivo del azafrán de alta calidad, por el que Irán es mundialmente reconocido. El cultivo del azafrán sostiene a más de 23.500 familias agricultoras, preservando de esta manera medios de vida y manteniendo vivas las tradiciones agrícolas iraníes centenarias. Irán exporta más del 90% del azafrán mundial, siendo Cainat y algunas otras ciudades del este del país líderes tanto en calidad como en el valor del mercado global. Y para finalizar nuestro recorrido digital, lo hacemos con el último portal, que es de CGTN en español, y reseña de la siguiente manera. Producción de oro de China aumenta 1,39% en el periodo enero-septiembre. Así, China produjo 271.078 toneladas de oro en los primeros 9 meses de este año 2025, registrando de esta manera un aumento del 1,39% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por la Asociación del Oro de China. Durante este periodo, el consumo de joyería de oro se situó en 270,04 toneladas, con una caída del 32,5% interanual, mientras que lingotes y monedas de oro han aumentado en un 24,55% hasta alcanzar las 352,12 toneladas. El uso de oro para fines industriales y otros propósitos ha ascendido a 60,58 toneladas, lo que representa un incremento del 2,72%. Ahora veamos los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Vamos con el primero de ellos, que es el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $60.04 con una caída de 0,3 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $63.96 con una baja de 0,2 centavos de dólar. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó $64.83 con un alza de 31 centavos de dólar. Hasta aquí Impacto Económico. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto de Impacto Económico como también de Telesur. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.